Bueno, habíamos empezado por esto, que era un repaso de lo que ya vieron algo, bueno, supuestamente todo, en la arquitectura, ¿sí? Más que nada en la parte teórica, ¿sí? Ustedes ya ahí vieron memoria, bueno, desde el registro que veíamos en la parte práctica, registros de la CPU, memoria caché, que eso lo vieron en la teoría. Bueno, la memoria principal, es la que nosotros usábamos cuando programábamos en Assembler. Discos sólidos, discos magnéticos, discos ópticos, cartridge. Y bueno, ahí denominábamos las memorias electrónicas, las secundarias y las terciarias. Por supuesto que el orden ese es, a medida que estamos arriba de la pirámide, la capacidad es menor y el costo es mayor. ¿Sí? Bueno, ahí pusimos lo que es disco sólido. No, está todo en inglés. Disco sólido dentro de lo que serían memorias electrónicas. Bueno, está especificado discos mecánicos ahí, ¿sí? Esta es la parte de la que está ahí en distinto color. Bueno, es toda la parte que sería memoria RAM, que mayormente vamos a estar trabajando todo por unas cuantas clases sobre la memoria, ¿sí? Cómo se administra la memoria. Por supuesto que vamos a empezar por la base, como para ir entendiendo cómo funciona el resto, ¿sí? Conviene siempre empezar desde la ejecución de un programa. Es más, vamos a repasar algo de lo que sería la ejecución de un programa que vimos el año pasado en la arquitectura. Que algunas cosas de esas las vieron en la parte teórica, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una definición de lo que sería memoria principal, ¿sí? Y sería el espacio de memoria donde, ¿qué pasa? Donde residen, donde se cargan el programa que uno va a ejecutar y los datos de ese programa. Entonces, todo se carga en la memoria, ¿sí? Luego, cuando uno está procesando esos datos y las instrucciones de ese proceso, las cosas pasan ¿a dónde? Uno tiene cargado todo acá en la memoria, el programa ejecutado, los datos. ¿De acuerdo? La arquitectura se efecto de datos. Una vez que yo estoy ejecutando las instrucciones, cada instrucción o los datos se ejecutan en. Bueno, después tenemos lo que es la memoria periférica, ¿sí? Que serían los discos rígidos, ¿sí? O todos aquellos dispositivos que son extraíbles también, ¿sí? Que denominamos memorias secundarias, ¿sí? O terciarias. Bueno, acá tenemos una de las características principales de la memoria principal, ¿sí? Y acá vamos a hacer un poco otra vez, vamos a volver a lo que era arquitectura.
que es la memoria principal es direccionable, o sea que la podemos direccionar. ¿Se acuerdan de eso? Esto es tanto a nivel de palabra de memoria. ¿Se acuerdan que nosotros llamábamos la palabra de memoria? Sí, que podía ser de 8 bits, 16 bits, ¿sí? La palabra de memoria, ¿sí? A ver si... igual tengo unos dibujitos por ahí, pero bueno. Tenemos la memoria, ¿sí? Esta era la palabra de memoria, y después teníamos por cada palabra de memoria, ¿cómo accedemos acá? A través de una dirección, ¿sí? Esa dirección, esa palabra de memoria que también es llamada octeto, ¿sí? Porque son 8 bits, ¿sí? 8 bits. Después se puede hacer una diferencia en lo que es el byte lógico y el byte físico, ¿sí? Nosotros hablábamos solamente del byte lógico, ¿sí? Porque el byte físico puede ser de 9 o 10 bits, en realidad. Pero eso tiene que ver con en los bits que le agregan, ¿sí? Tienen que ver con la seguridad, ¿sí? O con el código de errores, ¿sí? Para chequear si esa dirección se pasó correctamente. Entonces hay sistemas, la memoria tiene sistemas de corrección de errores, ¿sí? Más que nada, las memorias de servidores tienen lo que se llama SC, ¿sí? Un sistema de corrección de errores. Las memorias comunes de PC tienen solo una parte de control, ¿sí? No tienen todo. Bueno, ya sabemos que la velocidad de acceso a cualquier dirección de memoria, independientemente del tamaño que tenga la memoria, la velocidad de acceso a cada dirección es siempre la misma, ¿sí? Y bueno, y cada acceso es único, ¿sí? Estoy accediendo a una posición de memoria. Solamente ¿quién es el que decide a dónde se accede? ¿Quién dice a dónde se accede? La CPU, ¿sí? Es decir, a dónde se accede, ¿sí? Entonces, la CPU tiene que direccionar, ¿sí? Una posición de memoria. Esas posiciones de memoria, ¿se acuerdan que estaban en hexadecimal? ¿Sí? O sea, las trabajábamos en hexadecimal, ¿sí? A nivel código de máquina está todo en binario, ¿sí? Bueno, acá hay algunos conceptos sobre la memoria, ¿sí? Bueno, lo que dijimos recién, ¿quién dice que hay que ir a tal dirección de memoria? Bueno, la CPU me indica, ¿sí? Yo quiero acceder a tal posición de memoria, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante todo el ciclo desde un programa, ¿sí? Desde el programa fuente hasta la ejecución del mismo, ¿sí? Los distintos pasos y cómo fue evolucionando, ¿sí? Bueno, cada dirección de memoria está definida en hexa, esa dirección hace referencia a un byte, que lo programamos recién. ¿Qué longitud tiene una dirección de memoria? ¿Sí? Bueno, la palabra de datos, como dijimos hoy, ¿sí?
Bueno, eso que está definido por el bus de dirección, de datos, ya sabemos. Y ahora, ¿cuál es la longitud? ¿Sí? De la dirección de memoria. ¿Sí? ¿De qué depende la longitud de la dirección de memoria? Sí, depende de la capacidad que tenga esa memoria. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, para escribir dos números, voy a poder escribir de 00 hasta el 99. ¿Sí? Entonces, la capacidad que voy a tener en la capacidad de esa memoria para registrar números, voy a tener del 00 al 99. O sea que voy a tener 100 lugares, ¿sí? 100 casilleros. Eso nosotros lo habíamos expresado en arquitectura. ¿Cómo lo definíamos a eso? Como 2 a la n. Como 2 a la n. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, que eso lo manejamos en realidad a nivel de bits. ¿Sí? Depende de la cantidad de bits que yo tenga acá para direccionar, ¿sí? Es la capacidad que voy a tener. ¿Sí? Si yo tengo 4 bits para direccionar una memoria, ¿cuántas direcciones voy a manejar? Si yo tengo 4 bits para direccionar memoria, ¿cuántas posiciones voy a manejar? 2 a la 4. ¿Sí? Desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1. Bueno, cuando hablamos de historia habíamos hablado algo de eso, que las primeras máquinas se manejaban directamente, no existía la memoria RAM, ¿sí? Solamente existían registros. ¿Sí? Entonces, directamente se programaba ahí en absoluto, ¿sí? Se cargaban los registros directamente y se ejecutaba el programa, que eran programas muy rudimentales, así que hacían algún tipo de cálculo. Esto cambió cuando empezamos a tener lo que se llama el lenguaje ensamblador. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir viendo cómo nos empezamos a manejar con esto. ¿Sí? Por ejemplo, un programador que escribe su código, ¿sí? Y cuando define lo que llamamos una variable, ¿sí? En realidad, una variable, ¿qué sería una variable? ¿Sí? Es un espacio de memoria, ¿sí? Es un espacio que está definido en la memoria que tiene una dirección, ¿sí? Ahora, cuando el programador escribe una variable cualquiera, ¿sí? Con, en realidad, ¿esto qué sería? Esto sería un símbolo, ¿sí? Por ahí esto lo vieron en algoritmo, otra materia que tiene este año, ¿sí? Escribe un símbolo, ¿sí? Un nombre, ¿sí? En realidad después ese nombre se transforma en ¿qué? En una dirección de memoria, ¿sí? Profe, si no le molesta, puede sacar un cachito de la tortilla. No se ve, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias. A partir de una época ya empezamos a tener memoria y lenguaje ensamblador, ¿sí? Y apareció la memoria RAM, por supuesto, ¿sí? Se dejó de trabajar en absoluto, solamente en registros, ¿sí?
Por ahí se sigue trabajando en registros, pero son cosas muy específicas, ¿sí? Algunos lo llaman microcontroladores, ¿sí? Por ahí se programan directamente porque hacen una determinada tarea y no hace falta tener un hardware muy grande como para resolver una cuestión muy sencilla. Entonces directamente se programa en absoluto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, un pequeño... No sé si se ve bien, pero ¿verdad? Es un programita en... Una pequeña rutina ahí de lenguaje C, ¿sí? Donde yo tengo definido variables, ¿sí? Variable cualquiera, I, J, N, con, ¿sí? Y abajo tenemos la memoria RAM, ¿sí? Donde, bueno, acá especificamos una dirección cualquiera de memoria, ¿sí? Ahora, el tema es qué pasa acá, en el medio, ¿sí? ¿Qué pasa con todas estas variables y todo el código de este programa? ¿Cómo se transforma en una dirección física? Porque en realidad, cuando yo voy a ejecutar un programa, el programa se tiene que cargar en la memoria física, ¿sí? La memoria RAM. Como dijimos al principio, tanto los datos como todo el código del programa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Quién hace la transformación de lo que nosotros escribimos a la memoria? MLU. 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 Pegaste en el palo, pero te estás adelantando un poco. ¿Sí? MMU. Pero te adelantaste un poquito, vamos de a poco. ¿Sí? La MMU aparece después. ¿Sí? ¿Y? ¿Quién hace eso? CPU. Cuando nosotros escribimos un programa, ¿qué hacemos después? En realidad se Lo compilamos. ¿Sí? Entonces, ¿y el compilador qué es lo que hace? Pasa al código binario. ¿Sí? Lo lleva al código binario. Entonces ahí, cuando está compilando, define, ¿sí?, cuáles son las direcciones. Direcciones físicas, direcciones lógicas. Bueno, en principio, directamente definía las direcciones físicas, ¿sí? Directamente trabajaba sobre las direcciones físicas, ¿sí? Entonces, ahora, de lo que es el símbolo a lo que es la física, en el medio de lo que acabamos de decir, ¿sí? Existen las direcciones lógicas, ¿sí? Pasa que al principio las direcciones físicas y las direcciones lógicas en tiempo de compilación eran las mismas. A ver si está más adelante. ¿Y por qué eran las mismas? Porque directamente el compilador, ¿sí?, generaba esas direcciones físicas a través de un paso intermedio que sería el sistema operativo, es el que interviene, ¿sí? Entonces, la CPU emite una dirección lógica
¿sí? Y el sistema operativo se encarga de pasarlo a lo que sería una dirección física. A ver si encuentro el dibujito que yo quiero ver. Un poquito más adelante. Ahora bien. Entonces, hablamos dirección simbólica, que son las variables que nosotros definimos, por ejemplo, en el programa, ¿sí? La dirección lógica, ¿sí? Y la dirección física. Ahora, esto se fue haciendo en distintos momentos de la informática, ¿sí? De cómo fue avanzando. Primeramente se hacía en tiempo de compilación, lo que sería el pasaje de la dirección lógica a la física, ¿sí? O mejor dicho, de la simbólica a la física, ¿sí? Que lo hacía tanto el compilador, el ensamblador o el intérprete, depende de lo que estemos trabajando, ¿sí? Si estamos trabajando en un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Lo hace el compilador, ¿no? Ahora, si estamos trabajando en un lenguaje de bajo nivel, lo hace el ensamblador. Y lo puede hacer algunos lenguajes que trabajan en forma de intérprete. Que ya saben lo que es, ¿no? ¿Qué lenguaje es interpretado? Por eso es el PHP. O el PHP también, ¿sí? Es interpretado. ¿Sí? Cada instrucción se va compilando en tiempo de ejecución, se va traduciendo en tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo pasamos de la dirección lógica a la física? ¿Sí? Puede ser en tiempo de compilación, puede ser en tiempo de carga, o puede ser en tiempo de ejecución. ¿Sí? Empezamos allá lejos en el tiempo, en el momento de la compilación. ¿Sí? Y hoy en día lo hacemos en tiempo de ejecución. ¿Alguna pregunta hasta acá? En tiempo de compilación, se escribía el programa fuente, ¿sí? Se compilaba, ¿sí? Y debíamos saber cuál era la dirección física que estaba libre para poder cargar el programa de usuario. ¿Sí? Nosotros tenemos la memoria RAM. Por supuesto que en la memoria RAM tenemos que cargar el sistema operativo, ¿sí? Cuando arranca el equipo. ¿Sí? Y luego tenemos el espacio de memoria para los usuarios. ¿Sí? Entonces, como nosotros debíamos saber cuál era la dirección base a partir de cuál empezábamos a cargar, o podíamos cargar el programa de usuario, ¿sí? Resolvíamos en tiempo de compilación las direcciones físicas directamente. ¿Sí? Entonces el compilador automáticamente me definía a mí dónde iba a estar cargado el programa. Porque lo transformaba directamente en dirección física. ¿Se entiende? Entonces yo debía saber
a partir de donde tenía que empezar a cargar el programa. ¿Y esto qué problemas tenía? Hasta acá, hasta estos momentos, la industria del software prácticamente no existía. ¿Eh? Porque ¿qué pasa? Yo escribía un programa, lo probaba, lo ejecutaba, todo muy lindo. ¿Sí? Lo llevaba a otra máquina, se lo llevaba a un cliente. Vamos a suponer. No era portable. ¿Por qué no era portable? ¿Qué es lo que me podía cambiar? Y me podía cambiar esto, ¿sí? Me podía cambiar eso. Entonces tenía que volver a compilarlo en ese otro equipo, ¿sí? O, por ejemplo, yo estaba en el equipo y, no sé, actualizaba el sistema operativo. Si actualizaba el sistema operativo, le cargaba un driver nuevo a una impresora. ¿Esto qué pasa? Eso me iba a variar. ¿Sí? Por lo tanto, yo tenía que compilar de nuevo. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá es lo que yo les dije anteriormente, que tanto las direcciones lógicas y físicas, el tiempo de compilación son las mismas. ¿Estamos como empezamos? ¿Sí? Bueno, las dificultades que puede traer, ya las dijimos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El otro momento, ¿sí?, es el tiempo de carga, ¿sí? La solución al problema anterior. ¿Sí? Entonces, la transformación de la dirección lógica a física en tiempo de carga. Y acá recordamos algo de lo que hacíamos antes en arquitectura. ¿Sí? Siempre cuando arrancábamos en las direcciones 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Siempre arrancábamos en 0 a cargar el código absoluto. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? En el momento de carga, ¿qué leía? La dirección base. Que la dirección base estaba definida por una constante. Yo sabía cuál era, ¿sí? La constante K, cualquiera. Entonces, a partir de esa constante, ¿sí?, como el compilador siempre arrancaba en 0, ¿sí?, ¿cómo calculaba la dirección física? Y bueno, la calculaba a partir de la dirección 0 y le sumaba esa constante, ¿sí?, que era en realidad la dirección base anterior. ¿Sí? Dirección física, dirección lógica, más la constante. ¿Sí? Que las direcciones lógicas siempre arrancaban de 0. ¿Sí? Siempre arranca de 0. Sí. Entonces, vamos acá o en la anterior. La anterior. Bueno, listo, pasemos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, una vez que se carga, ¿sí?, van a estar todas las direcciones efectivas. ¿Sí? Toda la ejecución se da sobre las
direcciones físicas ser reales, ¿sí? Entonces, el tiempo, cuando uno compilaba, ¿sí? El compilador lo que hacía era trabajar sobre la base siempre de 0000, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? La CPU emitía una dirección, ¿sí? Una dirección lógica. ¿Cómo calculaba la dirección física? Y bueno, le sumaba esa constante K, ¿sí? O sea, yo tenía todo el programita, ¿sí? Siempre acá arrancábamos de y vamos a lo que hacíamos antes, ¿sí? Siempre nosotros arrancábamos en 00 y terminábamos en FF, FF, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y cargábamos en la memoria todo el código del programa, ¿sí? Ya en binario o en realidad se mostraba en hexadecimal, ¿sí? Cuando el profe de teoría por ahí demostraba cómo se cargaba un programa en absoluto, ¿sí? Se lo mostraba no se lo mostraba por ahí en binario, sino se lo mostraba en Excel. Bueno, esto se llamó, como dice ahí, código reubicable, ¿sí? Así trabajaba, por ejemplo, cuando empezamos con el DOS, con el primer sistema operativo. Y entonces acá, al tener un código que es reubicable, yo ya lo podía compilar y generaba ya mi ejecutable y lo podía llevar a otro sitio. Entonces, ahí empezó a crecer lo que sería la industria del software, ¿sí? Porque si no, antes, ¿qué pasaba? Yo le tenía que dar directamente el código fuera, ¿sí? No era negocio, ¿sí? Acá explotó en este momento de la historia lo que es la industria del software, ¿sí? El otro momento era tiempo de ejecución, ¿sí? Acá se le asigna, ¿sí? Siempre trabajábamos con la constante K, ¿sí? Y acá empezó a aparecer lo que alguno de ustedes recién dijo, la M. No se ve muy bien, ¿sí? Por el color que le metí en rojo y no se nota nada. Pero ahí dice MMU y dice, creo que dirección base, no sé, 10.000 creo que dice. No importa, es un ejemplo cualquiera, ¿sí? En este momento de la historia, apareció la MMU, que algunos sabrán lo que es, o alguno que leyó el libro, ¿sí? La MMU es un hardware, ¿sí? Es un hardware que administra la memoria, ¿sí? Entonces, unidad de administración de memoria, ¿sí? MMU, unidad de administración de memoria. Memory Management Unit, ¿sí? Unidad de administración de memoria. Entonces, acá se resolvía el tiempo de ejecución, ¿sí? También, cuando compilábamos el programa, arrancábamos siempre desde la posición 0, ¿sí?
Bueno, ahí suponemos que la CPU emite una dirección lógica, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, le puse 512, y le suma, ¿sí?, la dirección base, ¿sí? En este caso es 10.000. A partir de 10.000, ¿sí?, va a empezar a cargar en la memoria principal todo el programa, ¿sí? Todas las instrucciones que se van ejecutando se van cargando en la memoria principal, ¿sí? Entonces, la dirección física va a ser igual a 10.512, ¿sí? Esto se llama, como dijimos anteriormente, código reubicable, ¿sí? Por ahí en el libro, no sé si habla de... Bueno, creo que habla de lo mismo, relocalización, creo. En el Silverton, ¿sí? Sería el método de, creo que dice relocalización, ¿sí? Hay un grafiquito. Entonces, tenemos el tiempo de compilación, se generaron directamente las direcciones físicas, el tiempo de carga, y ahí ya necesitábamos, el sistema operativo me brindaba a mí, cuando yo estaba compilando, me brindaba a mí cuál era el dato de la constante K. Y en tiempo de ejecución aparece el hardware de administración de memoria. Por supuesto que ese hardware de administración de memoria va avanzando notoriamente, ¿sí? No es esto, ¿sí? El hardware de administración de memoria es mucho más complejo hoy en día, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir agregando cosas a esa menú. En ese entonces, ¿se podía ir por separado a tu máquina o venía ya integrado? No, eso ya viene integrado, ¿eh? Ya viene integrado en el hardware. Ya cuando apareció la primer PC, ya venía en el hardware integrado lo que era la primera MMU básica, ¿sí?, que hacía la administración de memoria. Entonces ahí ya directamente, ¿sí?, compilábamos y armábamos el programa ejecutable y lo podíamos llevar a cualquier otra PC. Bueno, MMU, Management Memory Unit, ¿sí? Esto lo tiene en el libro, este grafiquito. Bien, acá arrancamos con un programa fuente, que es el que escribimos nosotros, ¿sí? Ese programa fuente lo tenemos que compilar, ¿sí? El compilador, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Me va a sacar, o me va a informar si tiene error, ¿sí? Arreglo.